Entonces, estamos grabando, vamos a hacer la continuación del ejercicio. Eh, Vamos entonces a determinar o transformar a una base común estos elementos, generadores y transformadores, y también vamos a eh, transformar de ohm a por unidad los valores de las líneas, ¿ok? De las líneas ZL1, ZL2, ZL3. Antes de eso, antes de eso, debo hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Así como dije antes de empezar la grabación, y es que hay un detalle pequeñísimo, no afecta mucho normalmente a los cálculos, pero sí es relevante considerarlo. Insisto, dependiendo de las conexiones, muy probablemente no afecte a los cálculos, al menos no en este ejercicio, pero sí en el que estábamos viendo en clase. El que estábamos viendo en clase sí tiene una impedancia de neutro y tiene que ver con eso, eh, que va a ser considerada en uno de los cálculos. De hecho, la ZR. Estábamos hablando de el ejercicio 3.3, el que tengo acá en la imagen. Y acá sí se considera, en cambio, la secuencia cero de este ejercicio, que es el 3.4. Eso le vamos a poner el título, problema 3.4. No entra en consideración por la conexión, ¿cierto? Y por donde es el cortocircuito, el análisis. Está la de neutro, pero no la consideramos porque no, los cortocircuitos que nos piden analizar están en la barra B. Ya, pero es muy sencillo y es que por no es una regla, sino que es algo matemático y también algo físico. Y es que las impedancias o reactancias en el neutro se consideran tres veces, ¿sí? La cantidad eh, que te entregan. Cuando nosotros hacemos el cálculo en el fondo, tenemos que considerar tres veces la cantidad de xn, sea de un generador o de un transformador, ¿ya? Por una cuestión netamente eléctrica. Dame un segundillo que perdí la imagen. Acá, una cuestión netamente eléctrica. Es decir, ahí en vez de ser XNGA, sería 3 veces XNGA. Ya el valor que tiene esta reactancia en ese ejercicio era 0,06, sería 0,06 por 3. Ya, y eso va a subir un poquito. Y eso obviamente va a modificar el resultado final en este ejercicio, en el que tenemos acá el problema 3.4 no lo va a modificar, porque el cortocircuito no entra el de neutro acá, ¿sí? Pero eso, es una salvedad y es importante, no por el valor, no porque vaya a cambiar, sino que porque tiene una razón de ser, y es que, por ejemplo, antes de hacer el cálculo de lo que estamos viendo, para que ustedes puedan entender, tiene que ver con las corrientes que fluyen por el neutro, ¿ya? Y las corrientes que fluyen por el neutro, es decir, por cada fase, sea en cortocircuito o en consumo normal, ¿sí? Ya están determinadas por la raíz de 3 a un sistema trifásico, pero cuando nosotros unimos las tres corrientes y las tres líneas en un solo punto, por ejemplo, ahí, ¿ok? La ZN como impedancia tiene que ser el triple porque va a pasar el equilibrio de las tres corrientes en ese punto. Las corrientes fasorialmente se suman y se hacen cero, ¿sí? Pero, pero, por lo mismo la impedancia debe ser el triple. Y acá está. Este es el libro Sistema de Potencia de Stevenson. Yo me había olvidado ese pequeño detalle. Y es que la reactancia o impedancia en el neutro, este es el capítulo 11, componentes simétricas y redes de secuencia, hay que considerarlo a tres veces la de neutro que te dan. ¿Ya? Eso. Más arriba habían unos dibujitos que podrían explicar que explicaba esto.
pero lo perdí en bajando, que me emocioné leyendo por el libro hacia abajo y lo perdí. Pero lo dice. Por aquí, por aquí, por aquí. Apenas lo encuentre. Acá está. Justo acá. Menos mal que lo alcanza a encontrar. Ya, si ustedes se dan cuenta, fluye corriente I A, corriente IB, corriente IC. Pero cuando uno junta las tres corrientes, en algún punto la corriente de neutro, que normalmente debe ser cero, ¿sí? Eso ocurre producto del equilibrio de las tres corrientes cuando un sistema es simétrico. Es decir, las tres fases son iguales. Por tanto, la impedancia de neutro debe sí o sí soportar las tres líneas. Y por eso que se dice que el calibre del neutro debe soportar la corriente de la sección del neutro de esta unión, ¿sí? Debe soportar la corriente de las tres fases. Y por ende, por ello es que la resistencia o la impedancia del neutro debe considerarse triple. También había otras explicaciones por aquí respecto de lo mismo, redundante en lo mismo, pero se las puedo mostrar después cuando la vuelvo a girar. Entonces ahora continuamos con el ejercicio y apenas lo encuentre se los muestro. Que tenía muchas cosas abiertas acá. Entonces, en nuestro ejercicio, lo que nosotros estábamos haciendo era determinar las impedancias. Agregamos esto que es el triple, pero no nos va a afectar en el cálculo para este ejercicio, ya que los cortocircuitos que nosotros vamos a analizar van a estar en esa barra y producto de las conexiones que ocurren respecto de las configuraciones de lo que sería los transformadores, no nos va a afectar. Ya procedemos a hacer las transformaciones y cuál sería el proceder de esto. Para ello necesitamos los datos. Vamos a ir un poquito más arriba, donde tenemos los datos, toda la información. Vamos a hacer aquí mismo un recorte para insertarlo. ¿Cómo es la galería? No, esperen, me estupidicé. Le puse a guardar en galería. De hecho hay otra función que es copiar o anclar. Y yo puedo, hacemos esto y insertamos. Y esta la vamos a descartar. Control Z, control Z. Y esta la vamos a descartar. Ahí está. Entonces, vamos a partir definiendo entonces una base común y las zonas de nuestro sistema. Para ello, también vamos a tomar el monito. Si es que mejor voy a copiar todo el mono nomás. Vamos a hacer un recorte nuevamente porque tenemos que zonificar este asunto. El otro día conversaba con Samson y él me explicaba cómo es que nosotros zonificamos, ¿sí? Para zonificar, nosotros tenemos que centrarnos en los voltajes del sistema, ¿ya? Los niveles de tensión. Los niveles de tensión, si bien es cierto, van a estar determinados por voltaje de media tensión, voltaje de alta tensión, también pueden, como no pueden estar trabajando en niveles que no necesariamente son iguales. Es decir, acá voy a hacer una división. Acá, esta zona, y voy a tratar de pasar justo por la mitad de los transformadores. Tenemos media tensión, ¿no? Está en el orden de los 10 kilovolts, ¿sí?
Acá los transformadores, transformador 3 y 4, ya. Toda esta zona, dependiendo de sus voltajes, podría ser una sola zona. Vamos a revisar. No podemos asegurar nada hasta que veamos los valores. 110, ¿cierto? Transformador 1 y 3, 110, transformador 3 y 4, 110. Entonces sí, toda esta zona, que sería la zona de media tensión, perdón, alta tensión, AT, trabaja sí o sí a 110. No hay diferencias. Eso lo hace un tanto ideal. Por el lado de acá, 10 kilovolts. Ok, ahí tendríamos una zona 2. Voy a hacerle ahí un pequeño cablecito. No sé si me explico. Voy a mover un poco este engendro para allá. Y toda esta zona sobrante del generador generador 2, vamos a ver el voltaje, 10 kilovolts. Entonces vamos a poner nombres, zona 1, ya, zona 2, esto sería zona 3, probablemente, muy probablemente vamos a tener una zona 4. Zona 3, porque este trabaja a 25 kilovolts, es media tensión también, pero no es el mismo voltaje. Generador 3, ¿se dan cuenta? Y generador 2, zona 4, también es media tensión, solo que a 10 kilovolts. ¿Se entiende? Entonces, siempre y cuando estén conectados, por ejemplo, en la zona 2, entre ellos, de manera directa, no indirecta, esto lo voy a borrar obviamente, este color que estoy rayando, siempre que estén conectados, porque están interconectados a través de la barra, ¿no? Están trabajando con el mismo voltaje o los mismos niveles de voltaje, podemos zonificarlo o dejarlo como una sola zona. Incluso si es que, y esto también es muy importante, incluso si es que el voltaje fuera, por ejemplo, en el transformador 1 y 2, me equivoqué y quería cambiarle color al lápiz. En el transformador 1 y 2, si fuera, por ejemplo, 120 kilovolts, y esto es algo que yo le explicaba el otro día a Samsung, ¿cierto? Y estos fueran de 110, por Sí, ejemplo. profe. ¿Ah? Yo le explicaba que es más fácil, obviamente, si son todos de 110, porque estamos tratando un caso relativamente ideal. ¿Me explico? Pero sabemos que la realidad no puede ser tal cual, porque va a existir una caída de tensión acá, sí o sí, ¿ya? Al cual, a la diferencia o caída de tensión entre lo que es la entrada y la salida le llamamos regulación. Por ende, que tenga 110 la salida del transformador 1 y tenga 110 la entrada del transformador 4, no tiene mucho sentido, pero es para hacer más simple los cálculos en el fondo. ¿Ya? Y para poder concentrarse en todo lo otro que nos corresponde respecto de los cambios por unidad y todo eso. A pesar de eso, a pesar de que sabemos que acá no es 120 y es 110, vamos a dejar en chiquitito, 120 kilos, muy en chiquitito, porque después quiero explicarles algo posteriormente respecto a este punto. Ya, no nos olvidemos que es 110, no es 100, no es 120. ¿Sí? Vamos a anotar los voltajes acá. Los reales, sí, sería entonces 10 kilovolts. Un momento. ¿Qué tamaño de...? No, po, muy grande está. Ahí sí. Sería entonces, transformador uno sabemos que es de 10 kilos.
ahora sí, de 10 kilos, sigue siendo muy grande. Ya, de 10 kilos, ¿sí? A 110 kilos. Usted no toma con rojo porque sabemos que esos son los valores reales, ¿no? Y acá va a ser de 110, porque llegan 110, ideal, ¿sí? Y acá a 10 kilos, ¿ok? El de acá es de 10 también, ¿cierto? 10 kilovolts a 110 kilovolts. Y el transformador 3 es el único que es diferente porque tenemos que es de 110 kilovolts a 25 kilovolts, ¿ok? El generador 3 es de 25 kilovolts, generador 1 es de 10 kilovolts y generador 2 10 kilovolts. Entonces, en el fondo, cuando nosotros estamos zonificando, depende en primera instancia de los voltajes que tenemos en nuestro sistema y cómo están conectados. ¿Ok? ¿Comprendieron entonces por qué tenemos cuatro zonas y no tres? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende eso? Yo sé que hablé muchas cosas, pero lo mismo que Más la o menos. sección del otro. Eh, ¿Quién dijo más o menos? Para poder explicarlo en corto. Profe, Dime, una consulta. El transformador 3 me parece que... Ah, no, el transformador 3 ¿ese? no tiene entrada 60 megavolts. Sí, pues potencia. Estamos hablando del voltaje. Estamos en Ah, esta. ya. Estamos en La potencia de esta. 110 a 25. Ya, ya. Ok, Estamos está en bien, profe. Disculpe. sí, no, tranquilo, sí. De hecho, me pasó. De hecho, si no me equivoco, yo. Ah, sí, lo había notado. Sí, la parte uno del video. Había notado que era 25, pero no me acordaba. Entonces a Etienne le dije el otro día que solo daban tres zonas, pero yo no me acordaba que el generador 3 era 25 volts. O si no, le hubiera dicho que era cuatro zonas, sí o sí. Porque, insisto, finalmente el cómo zonificamos depende del voltaje. La zonificación parra se ve por voltaje y se ve de manera eh, por niveles de tensión. ¿Ya? Zona uno, para que me entiendas, sería todo lo previo al transformador uno y 2. ¿Me explico? Ya que tanto el generador uno, ¿sí? Como los primarios del transformador uno y el transformador 2 trabajan a 10 kilovolts. ¿Me explico? Y aunque trabajaran a 12, seguiría estando dentro del mismo rango de voltaje, media tensión, y obviamente no escapa mucho a los 10 kilovolts. ¿Me explico? ¿Esa parte se entendió? Sí, profe, Ya. súper. Entonces, la siguiente zonificación, mira, estos colores morados no los voy a quitar, los voy a dejar así, para que se entienda. La siguiente zonificación, que es la zona 2, yo le llamo la zona de alta tensión, es una gran zona 2. Podría incluso dividirse en dos zonas, porque va a depender de los rangos de tensión, como dije. Ya, por el tipo de voltaje sabemos que es de alta tensión y que podría ser toda una gran zona, pero aquí va a depender. Y por eso tuve que hacer la comprobación. ¿Qué voltaje tienen los transformadores? Ya, por ejemplo, el transformador 2 en el secundario, el transformador 4 en el primario, el transformador 2, perdón, dije 2 y era el uno, en el secundario y el transformador 3 en el primario, es decir, de acá, acá, de acá, acá, ya. Trabaja en 110 y acá trabaja en 110. ¿Sí? Obviamente tiene sentido. Podría haber una diferencia de voltaje también, como lo planteé recién en la zona uno, en donde tenga 120 kilovolts y acá 110 kilovolts, pero eso estaría dentro de un rango aceptable por las razones obvias de que puede existir una caída de tensión. Me explico.
tengo que hablar sobre supuestos porque no toda la vida se van a topar con que tengo todos los voltajes perfectos, así 110, 110. Sí. Entonces, analizando, podemos suponer inicialmente, si nosotros estamos analizando y lo vamos viendo parte por parte, podemos decir, ah, ya, mira, entonces de aquí hasta acá, sí o sí tengo una zona, ¿ok? Porque acá en el trafo 1 trabaja 110 en esta parte y en la entrada del trafo 4 trabaja 110. Ahí ya tengo una zona 2. Normalmente, si esta otra línea sí, interconexión entre transformadores y la línea de transmisión trabaja con los mismos voltajes de arriba, podemos agruparlos todos en una zona, que este es el caso, en donde también acá trabajo a 110 y acá trabajo a 110. Si ese no fuera el caso, tendría que sí o sí zonificarlos en una zona independiente, por decir. Esto sería una siguiente zona, zona 3. Obviamente la que tengo a más abajo como zona 3, ignórenla por un momento. Sería una zona 3 si es que este no fuera 110, sino que fuera, por ejemplo, 380. Si este tuviera de 10 kV a 380 kV, y acá 300, no sé, 80 kV, acá pongámosle 400 mejor, para que se entienda. 400. Esto es una suposición, esto lo voy a borrar. Y claro, acá tengo 480, perdón, 380 por la caída de tensión, ¿no? Podría ser kilovolt. Ya está asumiendo que va de izquierda a derecha, pero ni siquiera sabemos si va de izquierda a derecha. Ya, podría perfectamente, justo esta parte, considerarse una zona 3. Pero usted me dijo, profe, que esto al trabajar por niveles de tensión, es decir, al ser alta tensión, podríamos englobarlo todo en una zona. Sí, pero el voltaje de esta línea es casi el doble del voltaje de esta línea. Me explico. No podemos decir que esta línea que yo acabo de asignar estos voltajes trabaja con los Disculpe, mismos profe, por el rangos. interrumpo. Sí, dime. ¿Y me puede repetir de nuevo lo que usted recién decir? Porfa, del doble de esta línea no entiendo este punto acá. Ya. Por favor. Eh, lo que estoy diciendo es que si el voltaje, a pesar de que ambas líneas de transmisión, porque acá esto es una línea de transmisión, perdón, que quería. La zona 2 acá arriba es una línea de transmisión, ¿no? La zona 3, que yo le puse zona 3, también es una línea de transmisión. Lo podemos englobar todo como una gran zona si es que trabajan con los mismos niveles de tensión. No basta con que ambos sean alta tensión, me explico, sino que no podría yo juntarlos como una gran zona si los voltajes fueran tan distintos la zona 3 respecto de la zona 2. Porque claro, ambos son alta tensión, pero si él es de 110 y 110 o 120 y 110, no los puedo juntar con 400 y 380, ¿ya? Porque la diferencia de voltajes entre esta línea respecto de la otra línea es casi el doble. ¿Me explico? En este supuesto. En este supuesto. Es que es importante. Porque hay ejercicios donde sí pasa. La línea de acá es de 100 kilovolts y la otra línea es de 350 kilovolts. Y no las puedes juntar. De hecho, no estarían, en teoría, no estarían conectadas por esta barra. No sería físicamente posible conectarlos por esa barra. Como en este caso, si trabajan con 100 kilovolts tanto arriba como abajo, podemos agrupar todo en una sola zona, la zona 2. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo inicial. No sé si te quedó claro, Peterson. Volviendo a lo inicial. Ya que el transformador 1
transformador 4, transformador 2 y transformador 3, además de estar interconectados por la barra D, trabajan todos a 110 kV o a 110 y algo, podemos agruparlos en una sola zona. ¿Se entiende eso? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Pero, ¿y cómo si cada uno tiene su... Y uno está a 120, el otro está a Sí, sí, no. 110? Lo de 120 es por una explicación que voy a dar posteriormente. De hecho, lo voy a borrar para que no te les confunda. ¿Ya? Profe, Pero ¿no se Vale, podría vale. decir más que nada, como lo dijo antes, es por la caída de tensión sí, Sí, en los en la tramos? caída de tensión. Por sí, eso me quedo como con duda. sí, no lo de 120 lo borré para que no se confundan. Lo que pasa es que después tengo que explicar algo respecto de el voltaje por unidad cuando hacemos el cálculo del cortocircuito. Pero lo borré por mientras, ¿ok? Solo que después Vale, tengo que profe. explicarlo igualmente. Gracias. Entonces, por tanto, la zona 2 englobaría todo esto, ya que trabaja bajo los mismos niveles o rangos de tensión. ¿Me explico? Sí, profe, súper. Ya, total, si quieren darle vueltas después al video de todo lo que yo estaba explicando, como para explicar, o sea, analizarlo más detenidamente y los supuestos, también es importante. Ya, después incluso les puedo mostrar post video. Ya, obviamente acá, la zona 3 del transformador, de una parte del transformador 3 al generador 3, zona 3, que trabaja en 25 kV. Y la zona 4 trabaja en 10 kV. Sí, eso. Ahí está zonificado. Supongo que ahí con esa, ¿cómo se llama? Con ese resaltado se entiende más, ¿sí? Que con las líneas, probablemente. Ya. Entonces, una vez reconocidas las zonas, ¿sí? Porque es un trabajo reconocer las zonas respecto de los niveles de tensión, toca asignar voltaje base por cada zona, ¿sí? Entonces toca asignar un voltaje base, un VB base por cada zona, ¿ya? Y volvemos a la misma explicación de que estaba dando recién. Pudiese ser, hipotéticamente hablando, ¿sí? Que este generador sea de 10 kV, pero estos transformadores en su entrada sean de 12, 12, no, perdón, los típicos son 13,8. 13,8 kV. ¿Eso tendría alguna diferencia? ¿Haría que yo tuviera que hacer una otra zona? ¿O eso podría yo seguirlo trabajando en la misma zona? Es una pregunta para ustedes. Lo puede trabajar en la misma zona porque no es tanta la diferencia. Exacto, la diferencia es mínima y probablemente se pueda deber a regulación o caídas de tensión. ¿Sí? Incluso, aunque este sea de 10, este de 10 y este de 13,8, siguen estando en la misma zona. De hecho, lo más real es un caso así. Profe, ¿Por qué? ¿Qué me habla? Parra, Parra, dime. ¿cómo cuánto debería ser la diferencia para ya pasar a otra zona? La diferencia para otra zona, como mínimo normalmente el doble, por lo menos. Y ojo, el doble y que no estén conectados entre sí. O sea, no sería físicamente posible si este fuera de 10 y este fuera de 60 que estuvieran conectados. No tendría lógica. Porque hay un Ah, ya, rango ok, profe. máximo que sería la regulación, podría ser el 5%,
Entonces, el 5%, por ejemplo, el 3% del voltaje sería lo máximo en que se podría variar el voltaje. Pero normalmente esto está definido por los valores nominales con los cuales construyen los transformadores y los generadores. Bueno, y todos los elementos que van ahí. Ah, ya, profe. Vale. O sea, difícilmente te vas a topar con que acá abajo, por ejemplo, el transformador es de 20 kilovolts. ¿Ya? Eso ya escapa mucho. Físicamente no tendría mucho sentido conectarlo así porque estaría alimentando, si te fijas, el generador es como una fuente de tensión, ¿cierto? Estaría alimentando la entrada del transformador 2 con literalmente la mitad del voltaje. Entonces, ¿me va a entregar 110 kilovolts a la salida? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Nica. Nica, me va a entregar la mitad, 55, y si es que, porque la verdad es que la relación de transformación no es tan lineal como nos hacen parecer. En realidad, si yo le meto 20 kilovolts, me entrega 110 kilovolts. Pero si yo le meto la mitad, no me entrega la mitad. No es lineal, en realidad. Es lineal solamente en sus valores nominales. Tú le metes 20 kilovolts o lo que diga el transformador en la entrada, él te entrega lo que dice en la salida. Pero si tú le metes menos, no te entrega necesariamente una proporción en la salida. ¿Me explico? Disculpe, profe, se me cortó, no alcancé a escuchar bien. La última parte que yo estoy explicando es que en realidad la relación de transformación en los transformadores se mantiene lineal, es decir, si tú le metes 20 kilovolts acá en la entrada, él te entrega 110 kilovolts en su salida, siempre en su valor nominal. O sea, mientras tú metas el voltaje que él solicita en la entrada, él te va a entregar lo que dice en la salida por electromagnetismo. Pero si tú en realidad acá le metes la mitad de lo que dice, por ejemplo, le metes 10, uno creería que acá voy a tener 55, por ejemplo. ¿Me explico? Esto no tiene que ver con las zonas, pero tiene que ver con cómo funcionan los transformadores. Pero la verdad es que es la mitad, ¿no? Si tengo la mitad de 20, que es 10, tendría la salida a la mitad, 55 kilovolts. Pero eso no es tan así. Y es porque la relación de transformación no es necesariamente lineal, ¿sí? No es como que yo le meta 5, que son un cuarto, ¿no? Un cuarto de los 20, y él me vaya a entregar acá, no sé, 22,5. No funciona O así. sea, lo que entiendo, profe, es que lo que le inyecte el transformador va a hacer lo posible por llegar a los 110. Eh, mm, no, no. Él va a querer hacer una transformación lineal, pero físicamente por su construcción y por cómo están calculados, suena obvio, pero no lo es tanto. Si el transformador es de 10 kilovolts, ¿ok? De 10 a 110, ¿sí? Yo ¿Sí? le meto 110, o sea, le meto 10 y me entrega 110. Pero si este generador generara, por alguna razón, se echó a perder y genera 5 kilovolts, no hablo de potencia, estoy hablando de voltaje. Si inyecto esos 5 kilovolts en la entrada, no voy a tener la mitad del voltaje en su salida. Eso estaba explicando, nada más. Ay, No voy a entonces, tener, no voy a tener 55. va a ser muy variable lo que puede dar. Exacto. Esa relación de transformación que nosotros conocemos se va a mantener, es decir, de Se 10 va a a mantener 110 solo para sus cuando valores ingrese el nominales. valor que está pidiendo. Exacto, se mantiene solo para sus valores nominales. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, volviendo aquí a toda la vaina. Mi señora se enoja últimamente cuando digo vaina. No voy a decir por qué. Ustedes me entienden. Ya, entonces acá Yo no tengo 10 entiendo. kilovolts, 10 kilovolts, ¿sí? Y podemos imaginar que tengo 13,8. Sabemos que no es así, pero para que se entienda. Porque ahora lo que estamos buscando es lo que anoté acá. Debemos asignar un voltaje base para cada zona o por cada zona. El voltaje base que vamos a asignar en esta zona, si son todos 10 kilovolts, es fácil adivinar, ¿no?
¿Cuánto sería, Francisco? ¿Estás conectado, 110. Francisco? No, pues estás en la zona uno. Estamos en la zona uno, maestro. Zona uno. Estamos en la zona uno. Ah, no está Francisco. Bueno, Juliano, no sé. Así está. Profe, en el caso en que uno de los tres sea diferente, ¿cómo podría identificar Eso es como el valor de lo la que zona? estoy tratando de explicar. Ya, si los tres son 10 kilovolts, el voltaje base de la zona uno van a ser 10 kilovolts. ¿Sí? Eso, eso es casi obvio, ¿no? Si el generador, el transformador en su entrada, el que está conectado obviamente al generador, y el otro transformador en su entrada que está conectado al generador, es del mismo voltaje, sería estúpido darle otro valor de voltaje base, ¿no? No tendría ningún sentido, ninguna lógica. ¿Ok? ¿Cómo sería? ¿Me expliqué en eso, esa parte, para todos? Sí, sí, profe. Sí, profe. De hecho, usando exactamente esa misma lógica, como en los transformadores ya vimos, analizamos punto a punto, todos trabajan en 110 en la zona 2. Estamos claros que el voltaje base 2 va a ser 110. 110. Profe, Dame un ¿Qué me habla? Juliano, Juliano, decime, Juliano. ¿habría que sacar el mínimo con múltiplo de los voltajes? ¿Podría ser una opción? Para allá voy. Para allá voy. 25 kilovolts. Ya los voy a dejar al tío definido antes de que terminemos la idea ahí del 10 kilovolts. Ya, acá, entonces, zona 1. Si uno de los voltajes, por esas cosas de la vida, como en un circuito más real, fuera diferente, así como que pongámosle, como dije antes, o 12,5. ¿Te saca el promedio? No, no el promedio. Normalmente lo que hacemos es tratar de obtener el mínimo común múltiplo. O, ojo, y esto también igual es importante, o igual podemos escoger 10 kilovolts. No hay problema. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el ajuste que tenemos que hacer? Y es cuando nosotros estemos jugando con la impedancia del transformador 1. Dependiendo de si cuando hagamos el cambio de base propia a base común, usamos los primarios o el secundario. Y para un caso así, tendríamos que sí o sí usar el primario, porque los secundarios son todos iguales. Pero en este caso, el primario es el que es diferente de la zona 1. ¿Me explico? Profe, entonces en el ejercicio de la zona 1, en el ejemplo hipotético, ¿sería 10 el voltaje base? En el Asumiendo ejemplo, el mínimo. en el ejemplo hipotético podríamos usar los 10. Ese sería aplicando el mínimo común múltiplo. No, no, no. El mínimo con múltiplo. No. Con mínimo con múltiplo no serían 10, ahí sería diferente. ¿Sí? Porque el mínimo con múltiplo se aplica de otra forma. Pero normalmente y casi nunca yo he aplicado el mínimo con múltiplo en voltajes. Casi siempre en potencias. En las potencias. ¿Ya? Después vas a entender por qué. Porque ese queda para. No para la zona. Ese queda para todo el sistema C. Acá simplemente lo que normalmente se hace es escoger. Casi siempre escoger uno de ellos. O el 10 o el 12,5. ¿Me explico? Sí, pero ¿cuál sería el más conveniente? ¿Da lo mismo coger 12,5 En o realidad da coger? lo mismo. En realidad da lo mismo. Solo no tienes que olvidarte que si escoges el de 12,5, cuando hacemos los cambios, eso de cambio de por unidad de base propia a base común, no Ok, olvidarte ese pequeño detalle. ok. Ya, volvemos a los 10 kilo, chucha, volvemos a los 10 kilovolts, porque ahora nos toca la potencia. Y aquí no es tan difícil, porque Juliano ya nos respondió justo lo que yo iba a preguntar, y es ahora la potencia es para todos, entonces para todo el sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a definir la potencia? Potencia, aquí voy a ponerlo con ese color.
La potencia ahora, la potencia base, qué verga. La potencia base, el voltaje base es por zona, ¿no? Pero la potencia base no. ¿Ya? La potencia base es para todo el sistema. Entonces la potencia base, S base, de hecho le pueden poner de nombre así, porque ustedes le pueden poner perrito si quieren de nombre. Normalmente le ponemos SB o S base, lo pueden llamar S base común, como ustedes quieran. ¿Ya? La potencia base tiene que ser transversal, tiene que ser la misma para todos, pero sabemos que el sistema no tiene la misma potencia en todos los elementos, ¿no? Entonces, aquí yo siempre sí o sí recomiendo usar un número que sea múltiplo de los otros o tratar de obtener un mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Es lo mejor que pueden hacer. Y hay varias formas de hacer el mínimo común múltiplo. Está la forma como más matemática, tratando de encontrar un, un equivalente. Y está la forma en que yo lo hago. Normalmente yo tomo todas las potencias de los generadores y los transformadores, ya que esta tiene que ser equivalente para todos. Y nos ponemos a analizar. Tengo 40, 100, 25, 20, 60 y acá 100. Entonces los números que tenemos son 40, 40, 100, 25, ¿qué más? 20, 60 y 100. ¿Me falta alguno? Ya. Normalmente lo que hago yo es tomar los numeritos de el entero. Acá pueden tomar el 25 o pueden tomarlo como 2,5, como ustedes quieran. Aquí tienen que tomar el número completo porque los ceros no me interesan. ¿Me explico? Entonces yo pondría 4 por 1 por 25 por 2 por 6 por 1. Vamos a ver cuánto nos da eso. ¿No será por 0,25? Por 2 por 6 por 1. 1200. Si es que esto ya lo hicimos con el Samsung el otro día. Nos da 1200. Entonces, si yo quisiera no tener decimales ni variaciones, ni tantos decimales o tantas variaciones cuando haga los cambios de base, en teoría me está diciendo ocupa el 1200, pero ¿ese es el mínimo común múltiplo o es simplemente un número que es múltiplo de todos? En este caso no es el mínimo común múltiplo, sino que es un número que es múltiplo de todos. Lo que vamos a hacer entonces es lo que vamos a hacer entonces es ir dividiendo este número de 2 en 2. O podríamos haber dividido previamente acá también hasta que ya no quepan ya estos números de forma entera. En el momento en que ya no quepan de forma entera, ya tendría que parar. Y así podemos obtener de manera como no tan matemática un mínimo como múltiplo. En este caso vamos a dividirlo en 2. ¿Cuánto es 1200 dividido en 2? Es 600, ¿no? 600 megavoltamperios. El, y me pregunto, ¿el 40 cabe justo en el 600? Sí, sí. 600 dividido en 40, 15. ¿Me explico? El 100 cabe justo en el 600, sí. Y podemos hacer lo mismo con todo esto. Y la verdad es que todos van a caer justo. El cabe 100 cabe 6 veces, sí. El 25 también. Cabe justo. 25. No tienen que haber decimales. Pero sigue siendo muy grande. Porque si yo lo vuelvo a dividir en 2, me va a dar 300 megavoltamperios. Sí, esos 300 megavoltamperios vuelvo a hacer la corroboración.
Nuevamente, entonces los 300 dividido en 40. Con 120 es lo mínimo. 120, ¿estás seguro? Sí. El mínimo de todos. Lo que pasa, profe, es que el 25 no debería ser considerado como 0.25. No, depende. De hecho, ya mira, en el 300 ya estamos teniendo un decimal, pero al menos es un decimal finito. Ojo con eso. ¿Sí? 7,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, podríamos quedarnos con el 600, podríamos quedarnos con 300. El 25 no me sirve, o sea, el 120 que dijo el compañero no me sirve porque 120 dividido en 25, Sí, no le da. me da un decimal finito, al menos. ¿Ya? Pero si no fuera el caso, eh, No le descar- serviría. no descartado, porque de hecho en uno de los ejemplos del primer ejercicio usamos 60 y la potencia de los transformadores nos quedaba en 5 tercios, por ejemplo. Y eso no es bueno, normalmente no es bueno. Entonces, así es una forma de escoger tu potencia base. Ah, Ya podemos seguir bajando a 150, por ejemplo, 150 dividido en 40, perdón, no, se fue, 150 dividido en 40, 3,75. Obviamente 150 dividido en 100, si nos damos cuenta, también va a ser decimal, entonces van a ser todos decimales, finitos, pero decimales al fin y al cabo. El 300 es como el más conveniente, solamente el de 40 va a quedar con un decimal, que va a ser finito, pero por ejemplo el 300 dividido en 100 da 3, ¿cierto? 300 dividido en 25, 12. Dividido en 20, 15. Dividido en 60 da 50, ¿sí? Perdón, 50 no, da 5. Dividido en 100 da... Entonces el 300 es como el más adecuado. Y con eso nos vamos a quedar para este ejercicio. Pero recuerden siempre que usted puede escoger la potencia base que usted quiera. Entonces esta va a ser nuestra potencia base común. Profe, ¿Mm? pero el tema de elegir una potencia base diferente igual afectaría los resultados, ¿no? No, no, porque si tú ocupas otra potencia base, eh, el resultado que va a afectar es la transformación que vamos a hacer de ahora en lo inmediato. Pero el resultado futuro, cuando tú hagas la retransformación a corriente en valores reales, por ejemplo en amperes, ¿me explico? Si tú hiciste todo el cálculo bien o todo el procedimiento correctamente, te va a dar lo mismo que el otro compadre que usó otra potencia base. Si el otro compadre no escogió bien la potencia base, puede que te varíe o haya una variación de decimales. O sea, a ti te dio 1530 y a él le dio 1525. Puede existir Pero esa pequeña variación. Pero si eso afectan estaría. los decimales, no es Pero, nada. pero claro, pero 5 amperes, por ejemplo, de 1530 no es nada. ¿Me explico? ¿Cachai? Aunque sean 5 amperes, pero de 1530 amperes en total, no es nada la variación. Diferente es que a él le dé otra cosa totalmente distinta. Pero sí, pueden escoger la potencia base que a ustedes mejor les parezca. Ya. Dependiendo del ejercicio, ahí después vamos a ver si yo les doy la potencia base el día de. Ya. Pero los voltajes base ahí tendrían que escogerlo ustedes. Por ahora nos vamos a quedar entonces con los 300. Con los 300 ya tenemos los voltajes base. Nos toca entonces determinar las impedancias. Impedancia. Ya recordemos que zona 1, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Ya. Voltaje base 1, 10 kV. Voltaje base 2, 110 kV.
Idealmente estén con la calculadora al lado si me van ayudando cuando yo vaya a hacer un cálculo, porque créanme que hacer cálculos aquí, si es algo fácil como dividir 320, yo me manejo mucho con el mouse, ya mientras estoy escribiendo, yo me manejo mucho con el mouse para usar la calculadora. Así que, Ya, profe, sin problema, estoy con mi calculadora de mi mano, al sí, toque pues, nomás. exacto, eso mismo. Ya, porque así yo Esa es la sueno actitud. 4. Sí, porque la idea es que en el video queden los cálculos importantes y no gastemos tanto tiempo en eso. 10 kilovolts. Entonces, recordando la fórmula de la ley de Ohm, sabemos que la Z o la resistencia la podemos determinar como el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Entonces, acá la Z que nos va a entregar va a ser la Z respecto de la base 1, la cual la vamos a obtener tomando el voltaje base 1 al cuadrado dividido en la potencia base común. Le vamos a poner SBC. ¿Ya? Y así sucesivamente para todas las zonas realmente. ¿Eh? El mismo procedimiento para todas las zonas. ¿Ya? Se me perdió el lápiz. Acá está. Entonces, SB2, BB2 al cuadrado dividido en SBC. Recordemos que la potencia es común para todas. SB3, BB3 al cuadrado dividido en SBC. SB4, BB4 al cuadrado dividido en SBC. Entonces, Z base 1, vamos a poner 10 kilovolts al cuadrado dividido en 300 megavolts. Y recuerden no poner 10 al cuadrado ya. De hecho, no necesitamos estar en complex todavía. Acá, 10 kilovolts. Ahí yo uso paréntesis, 10 E3. Recuerden, ese símbolo, ¿sí? Que acá se llama 10 por 10. E3 elevado al cuadrado dividido en 300, 10 por 10, perdón, es mega. Igual, SD o NG. Ya, me dio entonces 333,33 la base 1. SB1 me dio inicialmente un tercio, ¿no? Pero, perdón, un tercio no. Sí, pues me dio un tercio porque me dio de 330 y... Sí, porque me dio 300 mili. 333,33 por 10 a la menos 3. Entonces ahora yo voy a tomar esto y lo voy a achicar de tamaño un poco para que quepa, para que quede ahí. Ya, entonces seguimos. SB2, este es 110, ¿no? 110 kilovolts al cuadrado sobre 300 megavolts. ¿Se dieron cuenta que el profe no ha borrado nada de la calculadora? Entonces el profe hace aquí para el lado y agrega un 1, igual, y está listo. Ya, 40,33. Este es periódico. Esto es ohm, por si acaso. Acá también era ohm. Ya. Si aquí ustedes sienten que el ejercicio es largo, y en parte sí puede ser largo, pero más larga es la explicación, la verdad. ¿Se dieron cuenta cuánto me demoré en hacer del cálculo 1 al cálculo 2? Más me demoré en escribirlo.
Importante, el voltaje, la base 4 es igual que la base 1, ¿no? SB4 es 10 kilovolt al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a calcular? Si ya lo tengo. SB4 entonces sería 333,333 miliohm por 10 a la... el mismo que ese, ¿sí? Porque trabajan Profe, con los mismos disculpe, voltajes. Z base 2, ¿Qué? Z base 2 ¿Sí? y menos 6, ¿Cómo menos 6? 40,33 ¿Sí? por 10 a la menos 6. No. ¿De dónde sacaste eso? ¿Estás viendo el monitor, cierto? Trata de ver en qué te equivocaste en la calculadora. Voy a ver de nuevo, profe. ¿Sí? Entonces continuamos acá 25 kilovolt al cuadrado. SBC 300 megavolt ampere. Entonces voy hacia el lado y acá 25. Listo. 25 doceavos. Esto es 2,083333. Ohm. Ya tenemos entonces las impedancias base de cada uno de nuestras zonas. Impedancia base, impedancia base, impedancia base. Podríamos haber usado las fracciones, pero no quiero enredarlos o marearlos más de lo que podrían ya estar algunos. Ya, ahí están los cálculos. En el video quedó como hicimos el cálculo en la calculadora, ¿no? Entonces procedemos y continuamos. Entonces, definimos y reconocimos las zonas según los tipos de voltajes y los rangos de voltajes. Segundo paso, estoy recopilando, definimos la base común de las potencias. Podría haber sido al revés. En este aspecto no hay diferencia. Pueden hacer lo de la potencia primero y luego lo de los voltajes, o lo de los voltajes primero y luego lo de la potencia. ¿Ya? Pero se escogen voltajes base, ¿cierto? Según cada zona. Y luego se escoge una potencia base común en base a algún criterio, ¿sí? Definido por ustedes. Finalmente, tenemos que calcular, que es diferente porque tanto los voltajes como la potencia, más que calcularla, nosotros la definimos, nosotros la escogimos. Ya hablando de las impedancias por cada zona, las calculamos. Y las calculamos porque ahora es lo que haber calculado, esas es lo que necesitamos nosotros para poder transformar nuestras impedancias de cada línea, Z línea 1, Z línea 2 y Z línea 3, por ejemplo, esa, esa, y tengo tres nomás. Ah, sí, hay tres nomás. Por, ¿Cómo se llama? A por unidad. Lo interesante, y por suerte, es que las tres se encuentran ¿en qué zona? Zona 2. Zona 2. ¿Sí? Juliano, ¿estás ahí todavía? Ah, se fue, parece. Se fue el Juliano. Bueno, los que todavía están acá. Ya, ¿se dan cuenta que están Profe, en las... ¿Quién me habla? disculpe, Parra.
Dime. ¿Alargaría mucho o sería muy engorroso si estuvieran en zonas diferentes? Sí, pues, eso es lo que iba a explicar. ¿Qué Ya, lo siento. pasó a Uriña? Nada, profe, yo no he hecho nada. Ah, es que está marcado tu este. Bueno, como en el problema 3.3, las ZL o las Z de la línea no estaban las tres en la misma zona. Teníamos una ZL acá, una ZL en la zona 2 y una ZL en la siguiente zona. ¿Ok? Sí, es porque para transformar cualquier ZL de línea, me refiero, a por unidad, se tiene que usar la impedancia de la zona, la que acabamos de calcular. Como las tres están en la misma impedancia, en la misma zona, que en la zona 2, es decir, las ZL están aquí, ZL1, está también la ZL2 y está la ZL3. Los ubico en esta posición porque están en esta zona, ¿ok? Eso quiere decir que para transformarlos a por unidad tengo que tomar las impedancias de la línea y dividirla en la de la zona. ZB2, ZB2, ZB2 y ahí quedarían automáticamente en por unidad. Si una de ellas estuviera en otra zona, por ejemplo, si esta estuviera acá o acá, inventando, da lo mismo el número que tenga, en vez de dividirla en ZB2 tendría que dividirla en ZB1, porque dependiendo de dónde esté la línea, es en qué zona tengo que dividir, o sea, por cuál impedancia de zona tengo que dividirlas para transformarlas a por unidad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo. ZL1. Acá vamos a sacar un mini pantallazo. ¿Dónde chucha está el...? A veces se me olvida que estoy grabando y me mando las mansas chuchas. Pero bueno, no podemos cambiar lo que es uno, ¿no? Acá está. Acá está, porque necesito esto. Copiar. Necesito dejarlos a mano. Ya. No, ahí no va a caer, entonces lo voy a pasar directamente a la siguiente página. Entonces ZL1, ZB2, como queremos. ZB2, 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 lo vamos a anotar acá en un rincón. ZB2, entonces vamos a ocupar 40,3333, porque nosotros usamos cuántos decimales, 4, ¿no? Y era 3 periódicos, así que vamos a usar hasta ahí. Ya, entonces la ZL1 no nos dieron parte resistiva. Voy a verificar antes de continuar, y esto idealmente, bueno, si ustedes estuvieran viendo también el ejercicio a través de un libro, también deberían hacerlo, y es verificar que las líneas en efecto no te hayan dado resistencia. Como profe, si ahí dice que están en ohm, pero, perdón acá, están en ohm, ¿cierto? La línea 1. Pero no nos dieron parte resistiva, ¿se nota? En los datos no es un error que en los datos diga X1, X2 y no diga, como decía en el otro ejercicio, que decía algo así como
que por ejemplo la L1 decía L1 dos puntos, no sé, 35 más J 30. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ya, eso quiere decir que no tiene parte resistiva, porque recuerden, el real y el imaginario. Quiere decir que Profe, solamente tiene imaginario estas líneas. Dime. no, que eso yo. Con parte resistiva se refería a la parte real. Sí, es que la parte real es la parte resistiva. Si tú te recuerdas en la unidad anterior, esto nacía de la RL y esto nacía de la XL, ¿sí o no? Sí, profe. Gracias. Entonces, esa es la parte resistiva, la parte real, y la parte imaginaria o reactiva es la parte inductiva imaginaria. Entonces, en este caso no tienen. Y yo, por si las moscas, por si estaba como borrado el ejercicio, fui a verificar que en los cálculos tampoco hubiera una parte real. Y en efecto no hay. Entonces, es más sencillo todavía porque para la línea 1, vamos a decir acá entonces el X1 o el XL1 vamos a poner mejor, que va a ser igual a XL2. Ya en por unidad, obviamente, vamos a tomar J30 ohm y lo vamos a dividir en 40,33333 ohm. Y eso va a quedar en por unidad porque ohm dividido en ohm se va en la unidad de medio. Vamos a ver qué sucede. Y ahora sí, tenemos que ponerlo en modo complejo. Recuerden, mode, opción complex 2. Y ahora escribimos acá. Y vamos a hacer 30. Y de hecho voy a empezar a escribir la J después. Si en algún momento no pongo la J, acuérdenme, sí, porque se me puede olvidar, tan acostumbrado que estoy. Dividido entonces en 40,3333. Ya, y esto nos da entonces lo que está ahí. 0,7438. Ahí tenemos 4 decimales. J, ohm, ya. El XL0, entonces, perdón, sí, va a haber un problema si le pongo XL1, XL2. Ya X1 nomás. Profe, no es importante para poner el ángulo 90. Si ponen la J, no, no sería importante porque tú puedes poner o la J o el ángulo 90, no ambos. Si va a poner el PU. Perdón, gracias. Eso sí era PU. Sí, pones 30J o 30 ángulo de 90. No puedes mezclar las dos cosas, ¿sí? Porque esto sería en teoría 0, 0 más 30J, ¿ya? Ahora sí, profe, ya entiendo, ahora sí. Ya. Entonces, continuation. Voy a tener que ponerle X1 y X2 nomás, para no confundir X0. Entonces dice que J50 o 50J dividido en 40,33, ambos en ohm, obviamente. Y acá voy a apretar hacia el lado. Se dan cuenta, el profe no borra del 50. Listo, igual. 1,2396. Ya. Si tuviéramos tiempo le haría anotar 8 decimales, pero como no hay tiempos de sobra,
vamos siempre a estar ocupando 4 y truncamos en el cuarto decimal. No importa lo que haya después, nos olvidamos, no hacemos los locos. L1, L2, no, esto con este color. L2, X2, perdón, X1 igual a X2, y sería J30 también, y J50. Entonces, como este es 30J, dividido en 40, ¿cierto? 333, porque se divide sobre la base, ¿no? Acá se me olvidó anotarles a ustedes solo en la primera, para que quede más que nada el registro, que acá estábamos escribiendo X1, ¿cierto? Dividido en ZB1. No voy a escribir eso a cada rato. Acá daría el mismo valor, ¿no? Que sería 0,7438 JPU. X0 sí va a cambiar, porque X0 era E60 acá. 1,4876 sería entonces 60J dividido en 40,33, 1,4876 JPU. La L3, X1, X2, J40 y J90. Ya, entonces X1 igual a X2, y acá el X0 es 90J, y acá este es 40J, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Tienen que ser divididos porque están en la misma base, perdón, en la misma zona. Ya, entonces 40, 0,9917, 0,9917 JPU. Y acá tenemos que hacer la división. 2,2314 JPU. Entonces acá voy a usar los resaltadores para que se vea dónde es y qué es. Así es más fácil identificarlo después cuando hay que usar. Estaríamos listos con las líneas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? A la mi no, profe. Ya. Ya que no hay más dudas, continuamos. Ahora que ya pasamos las líneas a la base común, ¿cierto? Nos toca transformar los datos de los generadores y transformadores a base común. ¿Dónde están los datos de los generadores y los transformadores? Porque yo los sabía, acá están. Los vamos a copiar.
Si necesitan hacer una pausa de unos 10 minutos, me dicen. Total, la grabación yo le puedo poner pausa. No van a quedar esos 10 minutos grabándose. Ya, como para hacerse un café o algo. Entonces ahora hacemos el cambio. A esto le vamos a llamar cambio de base. Ya, cambio de base propia. De lo que sería base propia. ¿Qué wea iba a escribir? Priviat. Propia. A. No se me ponga Putin, profe. No, no, no es el momento de hablar de política, menos en un video. En un video de enseñanza. Ahora, base común. Lo único que puedo decir es que somos el mejor país de China. Entonces base propia a base común. Eso es lo que tenemos que hacer con los generadores y con los transformadores. Hora de one. Claro, claro, algo así. Si es que el dicho es que somos el mejor país de Chile, pero ustedes ya saben. Ya. Creo que había copiado yo los datos. Vamos a pegar a ver si sí, sí, excelente. Sí sirve. 600 metros. ¿Sí? Obvio. Ya, pero concentrémonos en esto, cabrón. Entonces, tomando aquí la información, no necesitamos las conexiones porque ya hicimos eso. Sí vamos a necesitar. Mire, pregunto el ejercicio, weón, nadie contesta. Contesta uno. Hasta que son chistosos. Ahí están los datos. Pero parece que tenéis que sacar un screenshot nomás porque. Este mismo nomás lo voy a copiar. Que si no va a ser muy largo escribirlos uno a uno. Que ahí se veían bonitos, pero. Vamos a recortar aquí. Vamos a quitar las líneas porque esas ya las calculamos, ¿no? Excelente, ahí se ve súper bien. Entonces vamos por el generador 1. Generador 1. Ya. La potencia de base propia, unos 40 megavolts. ¿Sí? Ya, pero ¿para qué lo voy a anotar si están ahí los datos? 40 megavolts. El voltaje, chucha, el voltaje 10 kilovolts. ¿Sí? Y con eso, y con los valores base común, que sería por zona, recordemos que es por zona, y para que no nos olvidemos los voltajes base, primero la potencia base común, en este rincón lo vamos a escribir, es 300 megavolts. ¿Sí? Y el voltaje base zona 1, 10 kilovolts, voltaje base zona 2, 110 kilovolts, voltaje base zona 3, 25, voltaje base zona 4, 10 kilovolts. Ya, entonces lo que queremos nosotros es transformar eso, ¿sí? Que ojo, y esto es muy importante, este valor pasado de porcentaje a decimal, no, aquí lo voy a hacer acá un pequeño sub, de porcentaje a decimal, va a quedar como un 0,2, ¿no? Ahora ese 0,2 no es en ohm, es en PU.
respecto de su propia base. Recordemos también que esto lleva una J, ¿sí? Porque es inductivo x1, x2, ¿sí? Solo que vamos a olvidarnos que lleva J por el momento para no complicarnos trabajando en modo complejo. Es decir, lo voy a escribir, pero en la calculadora no. Y esto solo cuando estemos haciendo el cambio de base, ¿ok? Por ende, este también es 0,2 PU, este es 0,25, ¿se entiende? Entonces este es 0,2 JPU, este es 0,25 JPU, este va a ser 0,09 JPU, ¿sí? Los vamos a transformar al tiro. Este va a ser 0,06 JPU, 0,1 JPU, 0,1 JPU. Aquí estamos cagados porque depende del valor de X1, X2. ¿Ya? Para no trabajar con este mismo, mejor lo dejamos así. Este sería 4. Aquí. Este lo dieron en ohm. Ojo. Ojo que este lo dieron en ohm. Y para pasarlo a por unidad ya sabemos qué tenemos que hacer. Tomar la impedancia de esa zona, que es la zona donde está el generador 1, que sería la zona 1, y dividirlo. Entonces acá, este pequeño bastardo, lo vamos a tomar. Sí, porque nos quieren joder la existencia aquí, pero nosotros somos inteligentes. Sabemos que el generador 1 se encuentra en la zona 1 y ya está, ya habíamos terminado con estos cálculos de las líneas que estaban en ohm, ¿no? Zona 1. Sí, 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 sí. Zona 1, este es la ZB1. Entonces aquí lo único que queda para transformarlo a por unidad es dividirlo en la ZB1. ¿Ya? La ZB1 era 333,333 por 10 a la menos 3. Muchos 3. Sí, ohm. Y ahí va a quedar en por unidad. Lo hacemos al tiro. No me está calentando la cabeza. J4 o 4i. Solo este nomás lo voy a conseguir. Lo vamos a hacer en complex. Los otros, ¿para qué? 333,333 con uno más a la menos 3. Y esto nos dio 12. 12. Debería ser 12. Vamos a hacer la comprobación. ¿Cómo la comprobación, profe? Recordemos que esto nos dio 3333 porque es una fracción, ¿no? Sí. Esto era 10 kilovolts al cuadrado dividido en 300 mega. Y claro, era una fracción. Eso equivale a una fracción de un tercio. Podemos decir esto que ZB1 también es igual a un tercio ohm. No, el verde, ¿dónde está el verde? Igual a un tercio. ¿Sí? Entonces aquí fácil. En vez de ponerle 3 podemos poner que equivale a un tercio. Entonces eso es un tercio ohm. Ya, todo esto que está aquí lo vamos a tomar. Perdón. Lo vamos a tomar, lo voy a pasar por aquí y lo vamos a hacer ahí. Entonces, el XN va a ser 4J ohm. Hay que escribirlo más acá. XN va a ser 4J ohm dividido en un tercio.
¿sí? Que es lo mismo que dividirlo en 3, por si es que no sabían. Sí, Shift y dividido en, y pueden volver a hacer la división si es que quieren estar seguros. Pero es lo mismo que dividirlo en 3 y nos va a dar 12i o 12j. 12j, pero esto va a estar en por unidad. Ya, no olvidar ese pequeño detalle. Lo voy a poner aquí en un cuadradito. Ahora sí podemos hacer las otras vainas que estábamos hablando, porque no es ideal que estemos trabajando en cambio en por unidad, ¿sí? Y de pronto tengamos que hacer un cálculo de, de pasar a por unidad, pero no es la misma idea, ¿me entiendes? Lo dejo ahí nomás, cara aparte. Y entonces, ya, hicimos esa transformación de decimal a por unidad. Esa parte me imagino que se entendió, ¿sí? Sí, esto, todos en decimal. Y sabemos que eso va a estar por defecto en por unidad. Ese por unidad es base propia. Ya, es base propia. Propia. ¿Referente de qué valores? Es base propia referente de sus propios datos, potencia y voltaje. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. X1, que es igual a X2, que va a ser igual a X2, perdón, es J, perdón, 0,2 J, que es el valor de X1, X2, y ya lo hablamos, ¿no? Por el voltaje propio al cuadrado dividido en la base propia, 40 megavoltamperios. Y esta fórmula creo que se las había dado. Quiero mover esto. Esta fórmula creo que se la había dado. Es, por ejemplo, x1, que va a ser igual a x2, en por unidad, pero ya de base común. Me refiero ya transformado, va a ser el x1 de base propia, es decir, el J02 o 02J, por el voltaje base propio al cuadrado dividido en la potencia SB propio. Y para hacer la retransformación, es decir, el cambio de base, se vuelve a multiplicar por una fracción llamada la potencia base común dividida en el voltaje base común o de zona. Vamos a poner de zona, ¿sí? Porque en este caso el voltaje base de zona sería el de la zona 1. Entonces, base común 300 megavoltamperios dividido en 10 kilovolt al cuadrado. Sabemos que si eso con eso es igual y se está multiplicando, se va, ¿sí? Este 0 con este 0 también se puede ir. El megavoltampер con el megavoltampер también. Y nos va a quedar algo así como 0,2 J por 30 partido en 4. 30 partido en 4. No, pero lo podemos hacer. Ya, recuerden que el profe dijo que cuando estuviéramos trabajando en cambio de base, de base propia a base común, no era obligación ni era necesario trabajar en complejo. Eso va a hacer que no olvidemos por unos momentos que tenemos J. Entonces vamos a escribir esto. 0,2 por 30
dividido en 4. ¿Sí? Esto da 1,5. Entonces x1, que es igual a x1 es igual a x2, va a ser 1,5. Obviamente el resultado hay que agregarle la j. Y esto está por unidad. No hacemos el cálculo con la j, pero la tenemos que arrastrar. Es decir, la j no es que desaparezca, es que no la ponemos en la calculadora nomás. ¿Sí? Mismo procedimiento con el generador 1, pero la secuencia 0. La secuencia 0 que nos dice 0, 0. Sería 6%, o sea, 0,06. Entonces la secuencia 0. Tengo una pregunta para ustedes. Si sigo trabajando todavía con el generador 1, con él, y voy a hacer nuevamente este cambio de base, pero ahora con la impedancia de secuencia 0, ¿van a cambiar el voltaje propio y la potencia propia? No, porque la misma zona, ¿o no? Y el mismo generador, no cambiado de artefacto, de elemento, de maquinaria, ¿sí? Por tanto, Copiadito. ya no tengo que, o sea, no tengo que hacer toda esa vaina nuevamente porque yo ya sé que x0, que En es, sí solamente se cambia la J sí, que x0, que es 0,06, por 30 j, dividido en 4. exacto, sería por 30 dividido en 4. Entonces x0, y eso nos simplifica un poco la existencia, no estamos 3 horas calculando. 9 veinteavos, es decir, 0,45. Entonces x0 sería 0,45j o j 0,45. Como sea que se hayan acostumbrado, esto está en PU. Entonces ahí se terminó con el generador 1. Voy a rejuntar un poquito esto hacia arriba. Esto también. Esto también. Para hacer el generador 2. Generador 2 tiene el mismo voltaje, como pueden notar, 10 kV, pero, eh, son 100 megavoltamperios. Entonces ahí sí cambia un poco, ¿sí? Entonces generador 2, aquí vamos a hacer la pequeña división. Generador 2, 100 megavoltamperios, 10 kV. Entonces, ya sabemos que lo que sea que vayamos a transformar va a usar esos dos datos. Entonces aquí, x1 igual a x2. Tenemos que es 0, Se repite el mismo valor que arriba. casi. Ah, el propio sí. Sí, el 0,2 propio sí. JPU. Va a afectar la división ahora. Exacto. Y la impedancia de secuencia 0, 0,1. Y n no tiene. Entonces, x0 es 0,1 JPU. Entonces, x1, que va a ser igual a x2 del generador. Bueno, ustedes pueden ponerle xg2 de secuencia positiva. Yo quiero terminar antes de las 12. Va a ser igual al normal, es decir, este que va ahí, ¿cierto? 0,2 J por voltaje propio al cuadrado dividido en potencia propia multiplicado por la potencia común dividido en el voltaje propio al cuadrado. Y bueno, ahí se va a repetir el patrón
el patrón del pan. Y acá tengo, elimino los ceros con los ceros, megavolt ampere con megavolt ampere, y 3 dividido en 1, 3 dividido en 1 es 3, ¿no? Entonces, x1, que va a ser igual a x2, va a ser igual a 0,2j por 3, lo que es 0,6. No, ni siquiera necesitamos usar la calculadora para eso. ¿Sí? X0, que era 0,1, j, también lo multiplicamos por 3. Y esto va a dar 0,3 JPU. Bueno, si usted tiene duda, igual haga la división con la calculadora. 0,1 por 3. 0,3. ¿Ok? 0,2 por 3. 0,6. Oh, está listo el generador 2. Nos demoramos menos de un minuto. ¿Qué sigue? Generador 3. Entonces acá arriba. Generador 3. Generador 3. 25 megavolt ampere. 25 kilovolt. Ya, eso es la propia. ¿Sí? Y tenemos 300 megavolt ampere, base común y voltaje de la zona, ¿cierto? 25 kilovolt. ¿Puedo saltarme la parte del voltaje si son iguales? Sí, y ahí ya tenemos un truquito para ahorrarnos tiempo. Me dice 25% y 10%. X1, voy a hacerle zoom para que sea más cómodo para mí escribir. X1, que es igual a X2, que es un 25%, es 0, entonces 25. JPU. Como dijimos que no íbamos a saltar los voltajes porque son iguales, nos queda entonces finalmente 300 megavolt ampere dividido en 25 megavolt ampere. Y seguimos haciendo la misma ecuación, que en el fondo es cambio de base. Entonces 0,25 por fracción 300 en 25. 3. Entonces x1, que es igual a x2, es igual a 3. ¿3 qué? 3JPU. No se olviden que es J porque es reactivo inductivo. X0, recuerden que este era un 25%, ¿no? Este era un 10%. X0 va a ser J, perdón, 0,1 J por la misma fracción. 300 dividido en 25. Nos da entonces que X0 en por unidad sería 1. 6 quintos. 1,2. JPU. Y ya tenemos listos los generadores. No estaría faltando los trafos. Los trafos. Ya, aquí voy a recortar así hasta acá.
Todo lo que pueda hacer ahorro de tiempo en anotar es tiempo valioso. De hecho, creo que esto acaba ahí abajo. ¿Sí? Ya, transformadores. Partimos los transformadores. El mismo procedimiento. Tenemos que tomar acá la reactancia que tenemos aquí. Ya obviamente escrita por unidad. ¿Cómo se escriben por unidad? J0,09 PU o 0,09 JPU. Sí. 0,09 JPU. 0,1 JPU. 0,08 JPU. Y el otro valor que tenemos al lado no lo vamos a calcular porque es una proporción del primero. Así que primero lo transformamos o le hacemos el cambio de base y luego lo transformamos. O sea, lo calculamos. Entonces, ujú, ya. Lo bueno es que mira el transformador 1 y el transformador 2. Y ahí ya no ahorramos un cálculo, son iguales. Megavolt-ampere y de 110 a 10 kilovolt. O de 10 kilovolt a 110 en el fondo. El primario, de hecho debería escribirse al revés porque el primario es el que viene del generador. De 10 kilovolt a 110 kilovolt. Acá está el primario y este es el secundario. Entonces, X1 que va a ser igual a X2 de los transformadores, ¿cierto? Va a tomar el SC, que es el que anotamos nosotros recién, 0,09 J por y el voltaje. Y acá tenemos que elegir nosotros qué voltaje vamos a usar. El voltaje del primario o el voltaje del secundario. Lo importante es que si ocupamos el voltaje del primario, de preferencia estemos constantemente usando el voltaje del primario de los transformadores en todos los cambios de base que hagamos en los otros transformadores también. ¿Ya? El voltaje del primario acá es los 10 kilovolts, los cuales van a ir al cuadrado. Ya recuerden que el profe no le pone paréntesis porque sí. Y eso va a ir dividido en la potencia propia, que es los 20 megavoltampers, ¿no? Por multiplicado por la potencia base común. En el fondo sigue siendo la misma lógica sobre 10 kilovolt al cuadrado, porque el voltaje en el que se encuentra el primario del transformador 1, que es lo que intentaba explicar aquí, ¿sí? ¿En qué zona se encuentra? En BB1. ¿Y qué voltaje tiene la zona? 10 kilovolts. ¿Sí? Entonces, el voltaje del primario del transformador, el voltaje de la zona. Entonces, el voltaje acá. Ya, entonces acá vamos a hacer esta simplificación.
Y sabemos que 30 partido en 2 es igual a 15, ¿cierto? Entonces x1, que es igual a x2, ¿sí? Va a ser 0,09j por 15. 0,09 por 15. 20, 27. O sea, 27, 20. 1,35 JPU. X0 es el 90% de X1. Por tanto, sería 0,9 por lo que obtuvimos acá. 1,35 J. O sea, a este valor que ya calculamos, apretamos por 0,9. SD 1,215. 1,215 JPU. Aquí ya tenemos entonces X1, X2 en por unidad de base común, X0 en por unidad de base común del transformador 1 y 2. Nos estaría faltando solamente el transformador 3 y el transformador 4. Hacemos eso y nos tomamos una pausa. Porque ya parezco zombie. Transformador 3, 0,1, 60. Bueno, si es que hablar igual cansa. Mira, de hecho ahí queda más. Sí, así voy a tener que hacerlo. Ahí queda más nítido, ¿viste? Entonces el mismo procedimiento, literalmente exactamente el mismo procedimiento que acá arriba, solo que en vez de 10, acá sería 25 kilovolts y en vez de, porque vamos a seguir usando el primario, ¿no? En vez de 10 entonces serían 25 kilovolts y en vez de 20 megavolts serían 60 megavolts. Lo de la derecha no cambia. Perdón, ojo, no cambian los 300, pero recuerde que esto es por zona. Por tanto, aquí sería los 60, los 25. Y como base común, SBC, sabemos que es de 300 megavolts y el voltaje de base de zona, en este caso el transformador 3, tenemos que acordarnos está en qué zona, zona 3, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de la zona 3? 25 kilovolts. ¿O es coincidencia que tenga el mismo voltaje? No, no es coincidencia. Que tenga el mismo voltaje que el del transformador, no, no es coincidencia. Por tanto, S con S lo vamos a simplificar y ni siquiera tenemos que hacer toda la fracción. ¿Sí? Entonces vamos a hacer x1 igual a x2 de este transformador igual a eso se expresaba como 0,1 JPU, ¿cierto? Entonces 0,1 JPU. Los voltajes dijimos que al ser iguales se simplificaban, entonces nos quedaría solamente los 300 por 300 megavoltampere, que es la potencia que nosotros queremos, y la potencia propia del trafo, 60 megavoltampere. Y la verdad que 300 partido en 60 es 5. Entonces x1 igual a x2 es lo mismo que 0,1 JPU por 5.
0,5. X0 del transformador va a ser 0,9 veces ese mismo valor que acabamos de calcular, o sea el 90%. Entonces 0,9 por 0,5 JPU. Entonces 0,9 por 0,5. 0,45. 0,45 JPU. X0, 0,45. Entonces copiamos aquí y ahora vamos a pegar el transformador 4. Le pongo a recortar. Lo bueno es que aunque recortes no se va lo previo. Entonces debe haber hecho eso adelante en vez de estar escribiendo los datos del trabajo. Pero bueno. Mismo procedimiento. Es más, yo les diría, no les voy a mentir, si la potencia base común, y aquí este es como el resumen del resumen, si la potencia, yo me imagino que a esta altura ya se dieron cuenta, si SBC, chucha, el cansancio, SBC es 300 megavoltamperios y este es 100, el factor, no vayan a tratar de buscar en Google, así como el factor de no existe, va a ser 300 megavoltamperios sobre 100, lo cual es 3, ¿cierto? Entonces x1, que es igual a x2, que en este caso obviamente es 0,08 JPU, es 0,08 JPU por 3, y eso debería ser 0,24 JPU. Igual por si acaso, porque cuando estoy muy cansado me como algunos números. Por 3, pues no por 24. Ah, sí, está bien. Y x0, que sigue siendo el 90%, ¿no? Sí. 0,9 por 0,24 JPU por 0,9 entonces. Cero coma 216. Ya, está listo. Están listos los cálculos. Ya están listos los cálculos aquí. Bueno, y se me olvidó resaltar los colores de los resultados, pero después se puede hacer. Y como ya hicimos en el primer video todo el análisis de esto, lo único que queda es cortarte perdón. Lo único que queda es no, pues primero calcular las ZTH. Si para eso calculamos lo que hicimos recién. Ya tenemos finalmente cómo se calcula ZTH, ¿te acuerdas? Sí, así hicimos todo el despiece de secuencia positiva, negativa y de secuencia cero. Pero hay que calcularlo porque ahora tenemos los valores. Ya, entonces para la secuencia positiva y negativa, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el proceder. Sí, de hecho, el receso y voy a poner detener a la grabación, no le voy a poner pausa. Voy a poner detener y la voy a subir. Va a haber una parte, entonces la parte 3. Vamos a hacer esto, tomar esto
meterle los valores, calcular las ZTH y continuar de largo con cortocircuito. Y después tomar esto también y hacer el cálculo de la ZTH, de secuencias positivas y negativas, y cero. Total, eso ya lo tenemos. Tenemos que solo hacer caso al análisis que hicimos previamente en el video 1. Ya, así que voy a detener y nos vemos en la parte 3.